Mi madrastra me acusó falsamente de agresión para evitar que recibiera la herencia de mi padre cuando tenía 21 años. Mi padre le creyó y me desheredó. 7 años después, mi padre descubrió su mentira. Hola a todos, mis padres biológicos se separaron cuando tenía 9 meses y compartieron la custodia equitativamente. Pasaba 5 días a la semana con mi mamá porque vivía cerca de mi escuela, y los fines de semana los pasaba con mi papá. A pesar de su divorcio, mis padres siempre fueron amables y gentiles conmigo. Aunque me entristecía que no estuvieran juntos, también entendía que me querían independientemente de su relación entre ellos. Un par de años después, mi papá conoció a mi madrastra, Laura. Cuando mi papá me la presentó por primera vez, yo tenía 11 años. Ella me pareció muy amable y mi papá parecía tan feliz de que nos conociéramos, esperando que nos lleváramos bien. Laura tenía gemelas, Sofía y Lucía, que entonces tenían 14 años y básicamente habían sido criadas solo por ella, ya que su padre estuvo ausente desde su nacimiento. Por eso, las chicas eran bastante inmaduras para su edad y hacían berrinches en público si Laura y mi papá no les compraban lo que querían o si las cosas no salían como ellas deseaban. Yo era introvertido y completamente opuesto a ellas, así que me sentaba en silencio y las veía avergonzarse a sí mismas. Tras un año de noviazgo, decidieron casarse cuando yo tenía 12 años. Incluso mi mamá asistió a la boda. Estaba tan feliz de tener un nuevo miembro en la familia que también estaría ahí para mí. Pensé que mi madrastra y yo nos llevábamos bien, hasta que, unos meses después de su luna de miel, me dijo una mañana, mientras estábamos solos, que en realidad no le agradaba y que solo debíamos fingir querernos frente a mi papá. Continuó diciéndome que, cuando mi papá no estuviera, no la molestara porque odiaba ver mi cara, que le recordaba mucho a mi mamá. Mi pequeño corazón se rompió al escuchar sus crueles palabras, no esperaba que dijera algo así. Genuinamente me agradaba y pensé que nuestra relación iba a estar bien, pero, lamentablemente, ella no me veía de esa manera. Las gemelas, por supuesto, la escucharon decir esto y después se burlaban de mí diciendo que no tenía papá y que mi papá las quería más a ellas que a mí. Recuerdo haber llorado y contarle esto a mi mamá, quien inmediatamente llamó a mi papá y le dio una reprimenda. Mi papá le aseguró que no había forma de que mi madrastra hubiera dicho algo así y que tal vez lo había malentendido. El siguiente fin de semana, cuando fui a ver a mi padre, mi madrastra parecía molesta. No dijo una palabra frente a mi papá, pero en cuanto él se fue, me susurró furiosa que se aseguraría de que no tuviera un padre en mi vida si alguna vez le contaba algo sobre ella a mi mamá. También me amenazó con divorciarse de mi papá y quitarle todo su dinero, así que, si no quería ver a mi papá viviendo en la calle, debía mantener la boca cerrada. Solo tenía 12 años y estaba asustado por mi papá, así que asentí con la cabeza en señal de acuerdo. A partir de ese día, Laura hizo de su misión personal convertir mi vida en un infierno de todas las formas posibles. Como era un niño, pensé que debía soportarlo en silencio. Cuando estábamos solos, ella decía cosas para herirme y yo no respondía nada, esperando y rezando para que dejara de acosarme. Hablaba de mi altura y peso, diciendo lo feo que era. Esperaba que mi papá lo notara, pero nunca lo hizo. De hecho, él pensaba que Laura y yo teníamos una buena relación y me obligaba a ir de compras o a comer con ella y las niñas. Ella usaba la tarjeta de mi papá para pagar nuestras comidas, pero no me dejaba comer nada en el restaurante. Solo me permitía tomar sopa o postre, pero nunca un plato principal. Me sentaba miserablemente viendo cómo terminaban el plato principal mientras lloraba en silencio. Luego regresaba a casa hambriento y ella me obligaba a irme a la cama sin comer. Hubo tantas noches en las que lloré hasta quedarme dormido, hambriento y cansado de su odio hacia mí. En ese punto, estaba al límite de mi ingenio, asustado, enojado y frustrado tanto con mi madrastra como con mi papá. Por eso temía visitar a mi papá los fines de semana. Cada viernes por la noche, intentaba escapar de la visita inventando excusas como dolor de estómago para quedarme con mi mamá. Por supuesto, mis padres comenzaron a notarlo y mi papá me llamaba para decirme cuánto le entristecía no verme. Mi mamá me instaba a contarle si algo estaba mal, pero yo siempre mantenía la boca cerrada, aún asustado por las amenazas de Laura. Cuando tenía 14 años, mi papá decidió llevar a toda su familia, incluyéndome, a un viaje a Grecia. Inicialmente no quería ir, pero mi madre me dijo que era una buena oportunidad para viajar y conocer el mundo, así que, de mala gana, decidí unirme. Como siempre, Laura fingía ser dulce y amable frente a mi papá, abrazándome y preguntándome sobre la escuela como si realmente estuviera interesada en mi vida.
Empecé a notar que ella me molestaba sutilmente con su voz dulce, lo que era insultante para mí, pero al mismo tiempo no la mostraba abiertamente como mala. Por ejemplo, cuando hablaba de cómo jugaba baloncesto, ella bromeaba diciendo que debería ser más alto si quería jugar ese deporte, aunque yo era bastante alto para mi edad. Y luego decía que debería concentrarme más en los estudios que en los deportes si quería hacer algo en la vida. Las gemelas entonces se reían y me llamaban nombres como cabeza hueca, aunque yo tenía mejores notas que ellas. Mi papá lo notaba, pero elegía ignorarlo. Cuando expresaba que lo que ella decía me incomodaba y me hería, mi papá insistía en que solo estaba bromeando y que debía tomarlo con calma. Laura sentía y le decía a mi papá que no tenía sentido del humor y que debería divertirme como ella. Esto continuó durante todo el viaje y, un día, en un momento de enojo, cuando ella y las gemelas me estaban molestando otra vez sobre mi peso mientras intentaba disfrutar de la piscina, decidí ser vengativo. Les dije directamente a las gemelas que ambas tenían papada, lo cual era vergonzoso, y vi cómo sus rostros caían. Luego miré a Laura y le dije que no debería usar una camisa sobre su bikini porque aún podía ver su enorme estómago sobresaliendo, lo que la hacía parecer un pingüino. Vi cómo el rostro de Laura se ponía rojo de vergüenza y corrió de regreso a la habitación del hotel. Las gemelas comenzaron a gritarme por ser sexista y decir que era horrible por decir eso sobre ellas. Más tarde se lo contaron a mi papá y él vino a hablar conmigo, claramente enojado. Me preguntó si realmente había hablado así con mi madrastra y mis hermanastras y, cuando asentí, se lanzó a una diatriba sobre cómo me había criado mejor que eso y que nunca debía hablarle a una mujer sobre su peso. Argumenté que ellas hablaban de mi peso, mi apariencia y mi altura, pero mi papá me obligó a disculparme con Laura, quien aparentemente se había encerrado en el baño llorando por lo que le había dicho. Ella y las gemelas hicieron un gran espectáculo al aceptar mis disculpas. Cuando regresé a casa, por supuesto, le conté todo esto a mi mamá y ella habló con mi papá, quien intentaba culparme de todo. Pero mi madre amenazó con llamar a servicios sociales si Laura alguna vez volvía a comentar sobre mi peso o apariencia. Esto asustó a mi padre y, no sé cómo, Laura nunca volvió a decirme nada después de eso. Por supuesto, ella y las gemelas ignoraban descaradamente mi presencia cuando mi papá no estaba, pero, honestamente, estaba bien con eso. Cuando tenía 16 años, mi mamá estuvo fuera por unos días y tuve que quedarme con mi papá y Laura. Laura había estado quejándose con mi papá durante días sobre cómo odiaba cocinar para un miembro más, así que, en mi última noche, decidí encargarme de preparar la cena. Ya que mi madre me había enseñado a cocinar desde muy pequeño porque quería que fuera independiente. Cuando mi madrastra supo que iba a cocinar, me dijo que quería invitar a algunos de sus amigos también. Cociné, preparé la mesa y serví la cena a todos. Todos parecieron disfrutar mi comida y hasta me elogiaron después. Mi papá decidió lavar los platos, así que quedé libre para ir a mi habitación. Fue entonces cuando escuché a Laura y sus amigos hablando muy alto fuera de mi ventana mientras estaba en mi cuarto. Sus amigos le decían lo afortunada que era por tener un esposo tan bueno y una casa tan genial. Cuando mencionaron lo agradable que fue que yo cocinara para ellos esa noche, mi madrastra inmediatamente comenzó a despotricar sobre lo molesto que era y que no soportaba verme la cara. Les dijo a sus amigos cómo no podía esperar a que tuviera 18 años para no tener que verme todos los fines de semana. Cuando una de sus amigas mencionó nuevamente lo agradable que parecía, Laura le dijo que en realidad esperaba que fallara y esperaba que arruinara la cena para tener algo de qué culparme. Esto realmente me sorprendió porque ahí estaba yo, intentando ser educado con ella aunque sabía que me odiaba, pero ella parecía haber tomado una decisión y se negaba a cambiar de opinión. Con el tiempo, este odio solo creció. Durante la universidad, cuando me fui, a veces venía a visitar a mi papá por su insistencia durante unos días, pero incluso entonces Laura me ignoraba por completo. Programaba actividades familiares solo con mi papá y las gemelas, o ella y las gemelas, para que no estuvieran mucho tiempo mientras yo me quedaba atrapado en casa. Cada vez que me despertaba tarde porque era mi tiempo de vacaciones, por el amor de Dios, ella me gritaba y me decía lo vergonzoso que era. Me llamaba perezoso e irresponsable si dejaba algún desorden en la casa, aunque siempre lo limpiaba.
Sabía con certeza que siempre era respetuoso con ella porque mi papá me habría reprendido si no lo fuera. Era muy educado con ella y los trataba con suavidad para asegurarme de no decir ni hacer nada que la molestara, pero sentía que no era suficiente y que aún estaba haciendo algo mal. También era desconsiderada con mi privacidad, entraba ruidosamente a mi habitación mientras dormía y me despertaba, o irrumpía sin molestarse en tocar, lo que me hacía sentir extremadamente incómodo. Revisaba mi habitación y debajo de mi cama al azar por quién sabe qué. Se negaba a comprar cena para mí, pero lo hacía para la familia y no me invitaba a bajar a cenar. A pesar de esto, mantenía la boca cerrada y la cabeza gacha e intentaba pasar tiempo con mi papá siempre que podía. Ahora, llegando al incidente principal, cuando cumplí 21 años, mi papá me pidió que lo visitara. Me dijo que tenía noticias importantes que compartir. Había pasado un tiempo desde que visité a mi papá, así que estaba un poco aprensivo, pero mi madre me animó a ir, diciendo que tenía buenas noticias para mí. Acepté y reservé mis boletos. Cuando llegué, mi papá me recibió cálidamente en el aeropuerto y manejamos de regreso a su casa. Le pregunté de qué quería hablarme, pero me aseguró que lo revelaría todo durante la cena familiar. Cuando llegamos, noté que las gemelas también estaban en casa. Había pasado un tiempo desde que las vi. Sofía y Lucía ni siquiera se molestaron en reconocer mi presencia, y yo tampoco. Esa noche, durante la cena familiar, mi papá comenzó diciendo lo orgulloso que estaba de tener 3 hijos maravillosos en su vida. Habló sobre lo agradecido que estaba por tener una familia tan amorosa y cómo quería compartir noticias emocionantes. El ambiente parecía positivo y no pude evitar sentir una sensación de anticipación mientras mi papá seguía hablando. Nos miró a cada uno con una sonrisa, incluyendo a Laura, quien me había estado dando miradas heladas todo el día. Mi papá continuó diciendo cómo había perdido recientemente a un amigo por un ataque al corazón, lo que le había dado un duro golpe de realidad y lo hizo pensar en lo afortunado que era de tenernos a todos. También había hablado con un abogado y había hecho un testamento. Al escuchar la palabra testamento, inmediatamente vi a Laura y a las gemelas animarse de emoción. Mi papá continuó diciendo que lo había pensado cuidadosamente y decidió dejarle la casa a mi madrastra, ya que era su esposa. Laura sonrió con orgullo al escuchar eso y lo besó en la mejilla. Mi papá vivía en una casa de 5 habitaciones, así que si Laura alguna vez decidía venderla, podría obtener una fortuna. Luego, mi papá continuó diciendo que había decidido dejarme todo su dinero de la cuenta de retiro y su auto. El auto de mi papá no era un auto común, era un auto vintage en el que había gastado mucho dinero y tiempo en mantenerlo. El auto tenía un valor sentimental para ambos, ya que a menudo me había contado historias de su juventud y aventuras asociadas con él. Me quedé sentado, aún procesando la información, y me di cuenta de que dejarme el auto era la manera de mi papá de expresar su amor. Mientras mi papá hablaba de lo orgulloso que estaba de que yo heredara el auto, la expresión de Laura pasó de orgullo a descontento. Intercambió miradas con las gemelas, que parecían igualmente disgustadas. Era evidente que la perspectiva de que yo heredara una cantidad sustancial de dinero y el preciado auto vintage alimentaba su resentimiento. Mi papá, aparentemente ajeno a la tensión en la habitación, continuó diciendo que dejaría a las gemelas la cuenta bancaria conjunta que compartía con Laura. Laura era ama de casa, así que el dinero era completamente de mi papá. Dijo que quería que el dinero de esa cuenta se dividiera equitativamente entre ellas. Les dijo que tendrían dinero y esta casa para vivir, así que nunca tendrían de qué preocuparse si algo le pasaba. Honestamente, estaba bien con este arreglo y me parecía justo para todos. Sin embargo, las gemelas inmediatamente expresaron que esperaban más y que mi papá también debería dejarle su cuenta de retiro, ya que yo no la necesitaba de todos modos. Cuando mi papá les preguntó por qué pensaban eso, Laura comenzó a decir que yo era hombre y debía encontrar mi propio camino en la vida, mientras que ellas eran mujeres y necesitarían más dinero para estabilidad financiera. Mi papá le recordó a Laura que ya había provisto fondos para la universidad de sus hijas y ahora incluso tendrían la casa y la cuenta bancaria, así que no tenían absolutamente nada de qué preocuparse. Laura seguía insistiendo en que yo no merecía tanto dinero, pero mi papá reiteró que su decisión estaba tomada.
Estaba sentado en silencio escuchando mientras seguían discutiendo. De repente, de la nada, Laura rompió a llorar. La miramos preocupados y mi papá le dijo que esto no era algo por lo que llorar, ya que había dividido todo justamente, entre sollozos. Laura comenzó a decir cómo había mantenido la boca cerrada todos estos años para proteger a la familia, pero que ya no podía soportarlo más. La habitación cayó en un silencio incómodo y mi papá y yo intercambiamos miradas desconcertadas. A pesar de la tensión, él la instó gentilmente a compartir lo que la estaba agobiando. Entre sollozos, Laura empezó a decir cómo hace unos años yo había intentado forzarla, pero ella lo había ocultado para protegerme. Me quedé atónito, sorprendido por la acusación inesperada. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, Laura comenzó a elaborar sus falsas afirmaciones. Le dijo a mi papá que después de nuestras vacaciones en Grecia, donde tuvimos esa discusión sobre peso y altura, yo siempre la miraba y trataba de entrar a su habitación sin ser invitado. Me quedé congelado en mi silla mientras ella seguía fabricando una historia sobre cómo intentaba entrar cada vez que se duchaba o acercarme demasiado a su cara cuando estábamos solos. Le dijo a mi papá cómo temía tenerme cada fin de semana porque tenía miedo de que hiciera esto con las gemelas también. Intenté defenderme furiosamente, negando las acusaciones sin fundamento y gritándole por tener la audacia de inventar tales afirmaciones, pero Laura seguía llorando como víctima. Habló sobre cómo, a medida que crecía, la hacía sentir más y más incómoda y que en una ocasión, cuando estábamos solos, intenté forzarla. Mis ojos se abrieron de asombro y la sangre se me drenó del rostro al escuchar una acusación tan enorme salir de sus labios. Mi padre parecía confundido y preocupado, sus ojos iban de mí a Laura. Claramente sin palabras que decir. Laura seguía contando su historia, diciendo que había sufrido en silencio durante años, temerosa de hablar por el bien de la familia. Grité que estaba loca, que no había manera de que alguna vez la hubiera mirado inapropiadamente, mucho menos tocado. Laura gritó de vuelta que ya no iba a mantener la boca cerrada y que necesitaba exponer a un monstruo como yo. Las gemelas comenzaron a gritarme furiosamente por hacerle pasar todo esto a su madre y usaron palabras como violador y abusador. Mi cabeza daba vueltas y todo esto parecía una pesadilla. No podía imaginar cómo una noche agradable se había convertido en acusaciones salvajes lanzadas contra mí. Miré a mi papá en busca de apoyo, pero él permaneció en silencio, claramente intentando procesar todo lo que Laura había dicho. Le preguntó si lo que había dicho era cierto y Laura asintió, diciendo que nunca le mentiría sobre su propio hijo y que, como su esposa, debería creerle. Mientras intentaba defenderme, mi papá le preguntó de nuevo por qué no había hablado de esto antes. Laura le dijo que tenía miedo de que nadie le creyera, ya que yo era un menor que intentaba hacer cosas inapropiadas con ella. Después de todo, ella era la madrastra que se había casado con mi papá, así que la gente no tomaría su palabra, y tuvo que soportar todo esto en silencio para proteger a la familia. Estaba llorando en ese momento, rogándole a mi papá que no le creyera. Nunca había imaginado que Laura fuera lo suficientemente vil como para inventar cosas tan atroces, incluso después de todo lo que me había hecho pasar todos esos años. Desafortunadamente, la manipulación de Laura había hecho mella en mi relación con mi papá, y él parecía dividido entre confiar en mí y creer a la mujer con la que se había casado. Las gemelas, influenciadas por la narrativa de su madre, apoyaron las falsas acusaciones de Laura y me gritaron que me fuera de su casa. Grité de vuelta que ese era el lugar de mi papá y que no deberían creer lo que su madre decía porque no era cierto. Mi papá estaba sentado en silencio en medio del caos. Luego me miró y me dijo que necesitaba salir de la casa hasta que este asunto se resolviera. Se sintió como un golpe en el estómago, ser rechazado por mi propio padre, quien creía a su segunda esposa por encima de mí, dolía. Confundido y traicionado, empacé mis pertenencias y dejé el hogar que una vez pensé que era mío. Volé directamente a estar con mi madre, quien se sorprendió al verme en su puerta. Cuando le conté todo, estaba fuera de sí de rabia y estaba lista para enfrentarse a mi madrastra, pero le pedí que no hiciera algo así, ya que no había garantía de cuán loca era Laura. Si podía inventar mentiras tan locas solo para sacarme de la casa de mi papá porque estaba molesta por lo que iba a heredar, entonces podía inventar mucho más para destruir mi vida.
No podía arriesgarme a tenerla en mi vida por más tiempo, y por eso decidí cortar a mi papá permanentemente. Como él había elegido creerle, no merecía tenerme en su vida. Más tarde escuché de mi mamá que mi papá llamó y le dijo lo avergonzado que estaba de tener un hijo como yo y que no quería tener nada que ver conmigo. Mi mamá intentó defenderme, pero cayó en oídos sordos. También recibió muchas críticas de la familia de mi papá, quienes creyeron la historia de Laura y le dijeron a mi madre que había criado a un pervertido. No puedo imaginar lo doloroso que debió haber sido para mi madre escuchar esas palabras sobre su hijo. Claramente, el daño estaba hecho y Laura había ganado. Ojalá pudiera escribir que mi vida comenzó a mejorar después de cortarla, pero no fue así. Laura y las gemelas continuaron enviándome una avalancha de mensajes de texto diciendo cosas indecibles y amenazándome con que debía alejarme de mi papá para siempre. Se volvió tan grave que tuve que cambiar mi número solo para escapar de ellas. Las cosas no mejoraron para mí incluso después de eso porque, después de lo que Laura me había hecho pasar, tenía miedo de estar con o cerca de cualquier mujer. Temía que me acusaran falsamente de algo como esto otra vez y perdiera mi trabajo y mi carrera. Tenía miedo de conocer a alguien o salir en citas. A lo largo de todo esto, mi mamá ha estado a mi lado y me ha creído. Pasé por episodios severos de depresión y pensamientos suicidas, y mi mamá voló a vivir conmigo por un par de meses para que estuviera bien. Lentamente, mi salud mental se recuperó y comencé a vivir mi vida. Eventualmente, conocí a una mujer maravillosa llamada Carla, quien trajo la luz del sol a mi vida. Ella ha cambiado mi vida por completo y mi mamá la adora también. Carla y mi mamá lo son todo para mí y, gracias a ellas, continúo viviendo mi vida con un propósito. Hace solo una semana, recibí una llamada de un número desconocido. Pensando que podría ser de Amazon, contesté. Para mi sorpresa, era mi papá. Me quedé atónito al escuchar su voz. Lo primero que me dijo fue cuánto me había extrañado. Había pasado mucho tiempo, casi 7 años, desde que supe de él. Sonaba viejo. Le pregunté cómo había conseguido mi nuevo número, ya que no muchos miembros de la familia lo tenían, pero mi papá evadió la pregunta y me preguntó si estaba bien. Me quedé en silencio y luego le dije que no me molestara de nuevo, ya que no tenía nada que decirle. Fue entonces cuando mi papá se derrumbó y comenzó a llorar. Me suplicó que lo perdonara y seguía diciendo lo mal que estaba por haber abandonado a su propio hijo. Mi curiosidad aumentó y esperé a que se explicara. Fue entonces cuando mi papá comenzó a decir cómo Laura lo había estado engañando con su mejor amigo durante algunos años y, después de confrontarla con pruebas, ella ni siquiera se molestó en ocultarlo más y dijo que estaba cansada de estar casada con un hombre patético como él. Laura le reveló que solo se había casado con él por su dinero y que odiaba estar con alguien como él. Cuando mi papá siguió presionándola por más verdad, ella finalmente admitió cómo había inventado todas esas acusaciones sobre mí porque también me odiaba y quería toda la riqueza de mi papá para ella y sus hijas porque lo merecían, como puedes imaginar. Mi papá se divorció de ella y ella no obtuvo nada del matrimonio, ya que tuvo una aventura, aunque sus abogados intentaron luchar por una pensión alimenticia. Mi papá continuó diciendo cómo había estado esperando divorciarse de Laura para poder contactarme oficialmente y disculparse por lo que me había hecho pasar. Dijo que quería recuperar el tiempo perdido para que pudiéramos tener una mejor relación padre-hijo. Al mencionar padre e hijo, no pude evitar reírme con desprecio. Le dije que no era mi padre después de cómo me abandonó rápidamente por las desagradables acusaciones de su esposa. Le dije que no quería tener nada que ver con él y que no me molestara más. Colgué la llamada y esperaba que entendiera el mensaje. Sin embargo, desde entonces, he sido bombardeado con llamadas de mi papá y de su lado de la familia, con quienes ni siquiera hablo, diciendo que mi papá ha sufrido suficiente y que solo estoy haciendo lo más difícil para él. Me siento en conflicto con sus mensajes por negarme a hablar con mi papá después de que me cortó por las falsas acusaciones de Laura. Actualización 1, mi publicación fue bloqueada, pero espero que esté bien ahora. He publicado el enlace y he hecho mi mejor esfuerzo con el espaciado. Estoy en el móvil. Por todo el apoyo y los consejos recibidos, lo aprecio mucho y estoy sinceramente muy agradecido a todos los que me ayudaron a ver cómo estaba. Gracias.
Para explicar un poco más, no solo estoy furioso con mi papá por creerle a mi madrastra por encima de mí, sino también por todos esos años en que ella me acosó y él no hizo nada para protegerme. Yo era el niño y ella me chantajeó y manipuló mientras yo guardaba silencio. Nunca le he contado esto a nadie, creo que es hora de que hable sobre esto con mi mamá y le cuente exactamente por lo que pasé, ya que sé que ella lo entenderá. Actualización 2, hola a todos. Ha pasado una semana desde que actualicé. Para todos los preocupados por mi salud mental, estoy bien, gracias a todos por ser tan amables. Primero que nada, reservé boletos para que mi mamá viniera a visitarme para poder contarle todo a ella y a Carla. Ellas ya sabían que algo estaba mal conmigo. Comencé a contarles cómo mi papá me había contactado después de todos estos años, lo que sorprendió a mi mamá. Me preguntó por qué lo había hecho y le dije que no tenía idea de que él había pasado por un divorcio y estaba furiosa con Laura por lo que había hecho pasar a todos. Luego les conté a ambas cómo Laura me manipulaba cuando solo tenía 12 años. Les conté cómo me acosaba cuando mi papá no estaba y amenazaba con divorciarse de él si alguna vez se lo contaba. No me di cuenta de lo traumáticos que fueron esos eventos hasta que comencé a abrirme lentamente sobre todos esos incidentes que me habían pasado, uno por uno. Para cuando terminé de relatar, tenía lágrimas corriendo por mi rostro. Carla y mi mamá también estaban llorando en silencio. Mi mamá se levantó inmediatamente para abrazarme y seguía repitiendo que no debería haber guardado todo esto y que estaba bien que lo compartiera. Lloré durante media hora seguida mientras mi mamá seguía abrazándome. Carla también me dijo que ningún niño debería haber pasado por esto y que estaba completamente bien si decidía no hablar con mi papá nunca más, ya que él debería haber hecho un mejor trabajo protegiéndome. Mi mamá asintió y me dijo que no tenía ninguna obligación de explicarle nada a mi papá porque, cuando más lo necesité, él eligió creer a su esposa por encima de mí y que la única razón por la que me contactaba ahora era porque estaba solo y no le quedaba familia. Fue entonces cuando me di cuenta de que, en efecto, tenían razón. Tal vez mi papá nunca me amó realmente porque, si realmente me hubiera amado y conocido, nunca habría creído que yo fuera capaz de agredir sexualmente a alguien. Desde entonces, he tomado una decisión. Después de esa conversación, después de años, me siento mucho más ligero al decir todo mi pasado con Laura en voz alta a mi mamá y a Carla. He bloqueado a mi papá y continuaré bloqueando a cualquier otro miembro de la familia que decida interferir en mi vida. No les debo explicaciones a quienes eligieron abandonarme. Actualización 3. Wow, escribí esta publicación hace 6 meses y no puedo creer cuánto ha cambiado mi vida desde entonces. Quiero empezar compartiendo algo feliz. Le propuse matrimonio a Carla y dijo que sí. Mi mamá está feliz por nosotros y estamos pensando en mudarnos más cerca de ella porque las escuelas son mejores allí. Ambos podemos trabajar desde cualquier lugar, así que tiene sentido para nuestra futura familia. También comencé terapia gracias a los consejos de personas en Reddit, me está ayudando a sentirme mejor paso a paso. Estoy intentando enfocarme en las cosas buenas de mi vida, como Carla y mi mamá. Ellas han estado ahí para mí y estoy agradecido por su apoyo. El pasado ha sido duro, pero estoy mirando hacia un futuro más brillante, libre de todas las mentiras y el drama.